Ya, vamos a comenzar. Bueno, muy buenos días. Todavía buenos días, ¿cierto? Sí. Aún por ahí escuché. Muy buenos días a todas y todos. Le damos la bienvenida efectivamente a este espacio de conversación titulado Fuerza del Biobío, innovar, emprender y transformar con sostenibilidad. Bueno, como muy bien decía recién en la presentación, en este panel reuniremos diferentes actores. La idea de encontrarnos y poder conversar es poder ver distintas miradas en distintos temas. ¿Qué temas vamos a abordar? Vamos a abordar un poquitito sobre la innovación, vamos a hablar sobre la sostenibilidad en la provincia del Biobío, cómo funciona la academia y la visión desde los emprendedores. La idea acá es que pueda ser bien participativo, que también podamos conversar, va a haber espacio para preguntas y también estas preguntas van a poder ser dirigidas a cualquiera de las áreas que tenemos hoy día acá presente. Entonces, los voy a ir presentando uno a uno y lo que les voy a pedir, una vez que los nombre, es que puedan presentarse a modo pitch en menos de un minuto, como estábamos recién viendo con Josefa también en el taller que hizo ayer y en la actividad de hoy día, que pueden presentarse y poder profundizar un poquitito más allá de cada uno de ustedes. Entonces, vamos a comenzar con Hugo Moreno Latorre, Ejecutivo de Fomento de la Oficina Provincial de Cercotec. Si nos puede contar muy brevemente a toda la audiencia un poquitito más de usted. Hola, ¿qué tal? Buen día. Claro, efectivamente, ejecutivo de la Oficina Provincial de Biobío acá en Los Ángeles, que le damos cobertura a las 14 comunas de la provincia de Biobío. 20 años de experiencia en Cercotec, entré por ahí por el 2004 y he transitado distintas labores dentro de Cercotec como ejecutivo de programa. Actualmente soy contraparte de los centros de negocio de la región de Biobío, así que me toca desplazarme harto, estar en Cañete, en Los Ángeles, bueno, acá en Los Ángeles, que es mi ciudad, Concepción y Talcahuano. Y mi labor ha sido como bien puesta la camiseta con la provincia de Biobío. Siempre he tenido como discusiones con mis colegas y debate con mis colegas en relación al tema de la descentralización a nivel regional. Yo siempre les pongo el ejemplo a ellos, decirle, cuando ustedes citan a Concepción, ustedes dicen que tenemos que estar a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, 8:30. Pero cuando nosotros decimos, oye, ¿y si lo citamos a Los Ángeles? Ya, pero podría ser como a las 11, como a las 10. Cambia la cosa. Siempre queda más lejos venir desde Concepción a Los Ángeles que ir desde Los Ángeles a Concepción. Y esa mirada siempre también he querido reflejar en el trabajo que he desarrollado cuando estaba a cargo de programas, cuando estaba a cargo de instrumentos, la operación de los instrumentos, y siempre he dicho, trato de acarrear la mayor cantidad de agua a este molino, y este molino es la provincia de Biobío. Así que ese es mi trabajo, esa es mi labor, y en eso espero seguir aportando en el bien para el desarrollo de las emprendedores, las micro y pequeñas empresas de mi provincia. Muchas gracias, Hugo. Vamos a presentar ahora a Viviana Venegas, que también nos va a acompañar en este conversatorio, cofundadora de Recreactívate, empresa formada por un equipo de profesionales del área de la actividad física. Si nos puedes contar un poquitito más, Vivi, de ti y de tu emprendimiento. Hola, buenas. Primero, disculparme por la voz, que estoy un poquito entre resfriada y mis pólipos, así que me disculpan. Bueno, yo soy Vivi, más conocida como Profe Vivi, soy profe de educación física, soy cofundadora de Recreactívate, que es una empresa de recreación formada por un equipo de profesionales que lo que hace simple, en un resumen, es a través de la recreación y el juego hacer que las personas sean más felices. Estamos posicionadas en la región, en la comuna hace 13 años recién cumplidos, y esto nació principalmente por la necesidad de hacer algo distinto en la comuna, no algo nuevo, pero sí algo distinto en base a lo que nosotros habíamos aprendido en la academia, que era en la universidad. Nuestro foco siempre ha sido la recreación, la actividad física y principalmente también actividad al aire libre, tanto para niños, para jóvenes y también para adultos. Perfecto, muchas gracias, Vivi. Un aplauso también para ella, que nos va a acompañar el día de hoy. Y por último, la academia no puede no estar presente, por lo tanto, muchas gracias por estar acá, Renato Moncada, docente del Instituto Profesional Virginio Gómez, quien además de una mirada en contabilidad y gestión, aborda la innovación, el emprendimiento y la sostenibilidad. Si nos puedes contar un poquitito de ti.
Buenos días, un gusto estar acá. Mi nombre es Renato Moncada, como confirma acá la moderadora. Soy docente del Instituto Profesional Virginio Gómez, hoy en día impartiendo clases en el área de negocios, y una de ellas es empleabilidad y emprendimiento. Bien, a través de mi experiencia en el mercado, intento traspasar ese conocimiento, ¿cierto? Y esas aptitudes que los alumnos hoy en día buscan mucho poder entender, que es el poder emprender, ¿cierto? Un proceso el que nos damos cuenta una vez que estamos en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Allá afuera, es muy importante y ocurre en todo momento. Hoy en día las empresas, ¿cierto?, prefieren aquel recurso que aporta a la rentabilidad de la empresa. Y una de ellas es a través de la innovación y el emprendimiento. Y a través de las clases, ¿cierto?, vemos como los alumnos son alumnos muy creativos, pero con algunas inseguridades todavía que son importantes poder trabajarlas, y lo hacemos desde la mirada de la práctica, más que de la teoría. Si bien la teoría es importante, sin una práctica no avanza como quisiéramos. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias, Renato. Y para poder iniciar esta conversación, creo que es importante abordar las brechas que existen efectivamente hoy en día, que de alguna forma u otra también lo fueron mencionando. Me gustaría partir con una pregunta de cómo están viendo hoy día el ecosistema de emprendimiento e innovación en la provincia del Biobío. En el caso, Hugo, ¿dónde están hoy las principales brechas o desafíos que tú ves desde tu sector acá en la provincia? Si nos puedes contar tu visión en este caso desde Cercotec, desde la institución pública. Sí, mira, primero aclarar un poquito respecto de lo que es mi institución, ¿ya? Nosotros somos, como la puerta de entrada, somos habilitantes, ¿ya? Para las micro y pequeñas empresas y los emprendedores, para que ingresen al ecosistema. Por lo tanto, no somos tan protagonistas en ese sentido, ¿ya? A través de nuestra oferta programática nosotros hacemos que, o empujamos para que emprendedores y empresarios, ¿cierto?, entren a lo que son el tema de los ecosistemas, ¿ya? Quien sí tiene la labor, ¿cierto?, y desarrolla de manera más profunda este concepto es el Centro de Negocios de Los Ángeles, ¿ya? Ellos son el puente entre aquellas empresas que están partiendo, que están iniciando, que ya llevan trayectoria, pero que se quieren empezar a vincular en el ecosistema y empezar a conocer un poquito más de instrumentos más sofisticados, como por ejemplo los que tiene Corfo y que trabajan en este tema del emprendimiento, perdón, de la innovación, ¿ya? Y respecto de las brechas, ¿ya? Bueno, mi experiencia me habla de que falta de oportunidades o falta de dinamismo económico en la provincia de Biobío, claro, como todos los ciclos económicos son afectadas, pero quizás ese no sea el problema, sino el problema está más centrado quizás en el mismo empresariado, en la gestión. Yo aquí tengo, por ejemplo, anotado algunos puntos que tienen que ver con aumentar la productividad de las micro y pequeñas empresas, ¿no? Las micro y pequeñas empresas, la provincia de Biobío en general, a nivel regional, ¿cierto?, tienen muchos espacios para mejorar lo que es su productividad, y parte de eso analizándose, diagnosticando, ¿cierto?, haciendo un análisis en qué estamos fallando y en qué podríamos mejorar, ¿ya? El otro tema es fortalecimiento del capital humano y la tecnología, ¿ya? Nosotros decimos de que el mejor instrumento de política pública que tiene hoy el Estado es el centro de negocios, porque el centro de negocios no entrega 5 millones ni 3 millones y medio como lo que la mayoría de la gente espera. Entrega conocimiento, habilidades, destreza para que el empresario pueda desarrollarse mejor, pueda gestionar mejor su negocio. Yo creo que ahí es donde se debiera también de poner foco, ¿ya? Obviamente la tecnología, apoyar a través del conocimiento y la tecnología para que estos empresarios puedan también manejarse mejor en temas de producción, en temas contables, financieros, etcétera. Impulsar la asociatividad es básico. Las personas, los empresarios en general, tienden a moverse de manera individual, pero no se imaginan que de manera colectiva pueden lograr grandes cosas. Yo siempre doy el ejemplo cuando uno en Santiago dice, oye, ¿sabes que hay un tipo que quiere protestar y se para él solo en la Alameda?
Las micros le pasan por arriba, pero cuando son 20, 30, detienen el tráfico, llegan los matinales y se dan a conocer. Entonces la asociatividad logra eso, no solamente mostrar nuestras brechas, sino también representar nuestras inquietudes. El otro tema también que veo es el tema de las brechas territoriales. Aquí tenemos muchas brechas en temas, principalmente en la ruralidad, ¿ya? Y en ese sentido tenemos comunas que son parte de la provincia de Biobío, como por ejemplo San Rosendo, las menciono, Quilaco, Negrete, Alto Biobío, que tienen mucha ruralidad y que de repente quedan muy atrás en todo lo que es este vínculo o esta relación con la institucionalidad de fomento y los apoyos, ¿ya? Y por último también, y que no es menos importante y que probablemente lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con la coordinación institucional. La coordinación que hay entre los instrumentos, perdón, entre las instituciones que son parte de la red de fomento, los instrumentos que disponen y la otra institucionalidad que son los municipios. Yo creo que ahí tenemos brechas, es lo que te mencioné. Perfecto, o sea, la importancia de la asociatividad también y este plano que comentas desde la formación. Y de ahí me voy nuevamente a la academia para poder ver cómo sería esa misma mirada desde la academia, Renato. Es decir, delante comentaste algo de las brechas, hablaste de que hay creatividad y potencial, pero igual existen brechas en el aula. Si nos puedes comentar un poquitito cómo sería tu visión respecto a esa misma área. Sí, efectivamente existen algunas brechas importantes que nosotros podemos observar dentro de la sala de aulas, efectivamente, ¿cierto? En las distintas materias que impartimos, pero principalmente, y lo que convoca más hoy día, ¿cierto? Que es el emprendimiento, que es una de las materias que yo hago, en donde logramos identificar, ¿cierto? Identifico en los alumnos una gran creatividad, ¿cierto? Existe una gran creatividad, un aporte de ideas que es un activo importante dentro del emprendimiento, pero que existe la brecha, ¿cierto?, de la inseguridad, ¿cierto?, de la inseguridad, y como comentaba acá el colega también, de algunas aptitudes que son importantes para un emprendedor exitoso, como es el autoconocimiento, por ejemplo, y cómo las distintas habilidades blandas que adquirimos, ¿cierto?, desde nuestra formación, pasando por nuestras casas y los distintos lugares en donde nosotros tenemos relaciones y coexistimos, las vamos adoptando, ¿cierto? Y esas habilidades blandas, como el trabajo en equipo, la empatía, ¿cierto?, la sociabilidad, la capacidad de recibir informaciones y de compartir informaciones, crean una brecha entre algunos alumnos, ¿cierto? El instituto trabaja en base a algunas técnicas, ¿cierto?, y herramientas que ayudan a fomentar el autoconocimiento, como es el análisis FODA personal, que nos permite, ¿cierto?, identificar ahí nuestras cualidades y debilidades, que también es muy importante, para poder mantenerlas o potenciarlas. En resumen, el autoconocimiento creo que es uno de las brechas que los alumnos presentan hoy en día, ¿cierto? Hoy en día nos encontramos con un alumno que es muy apegado a la tecnología, por ejemplo, ¿cierto? Muy apegado a la tecnología y que tiene facilidades en la creación, ¿cierto? Pero no en la implementación o en el trabajo in situ. Porque ahí es que están los desafíos mayores, ¿cierto? Cuando tenemos que atender a un cliente, ¿cierto?, dar un servicio al consumidor, tener que enfrentarlo, saber escucharlo, ¿cierto? Y saber que tenemos otros emprendedores también que pueden pasar por la misma situación de nosotros, que no es un emprendedor individual, sino que hace parte de un ecosistema, y ese ecosistema debemos pertenecer a ese ecosistema y adaptarnos. Entonces la adaptación también va a ser importante cuando reconocemos ahí nuestras cualidades.
Perfecto. O sea, efectivamente, como tú dices, Renato, hay un tema con... si lo tenemos que bajar, por lo que tú dices, las brechas, todavía hay inseguridad. Y efectivamente esa inseguridad nos lleva a entender que estamos en un ecosistema, que hay que compartir con otros, que tenemos que desarrollar empatía, habilidades. Y desde esa misma mirada nos gustaría, Vivi, preguntarte tu experiencia personal como emprendedora, las brechas que quizás que has tenido que superar, y por qué no hablar también de fracasos y éxitos que convierten la verdadera realidad, ya no solo desde la institución, desde la academia, sino desde la vivencia personal que quizás muchos de acá viven en el día a día a la hora de trabajar y desarrollar sus emprendimientos. Si nos puedes contar un poquitito más. Mientras hablaba de nuevo me acordaba del año 2013, porque nosotros hemos postulado, pero a todo lo que hemos podido postular, y hemos perdido, yo creo, Feña, no sé, el 50% de lo que hemos postulado. Y a diferencia quizás que a nosotros nos resultó, pero no necesariamente le puede resultar a los demás, es que nosotros partimos formalizándonos. No es como nosotros hicimos lo que decía la expositora anterior, nosotros firmamos ya con un abogado, una sociedad, entonces empezamos muy formales, que no sé si es que todo el mundo lo hace así, y yo sé que no, pero a nosotros no funcionó. Entonces, desde ese punto de vista, yo partí enseguida con el Centro de Desarrollo de Negocios, o sea, asesorándonos rápidamente, y ya nosotros veníamos con temas de la universidad, de lo que habíamos aprendido, de una experiencia recreativa en unos centros para niños vulnerables, entonces teníamos experiencia, pero no éramos empresarias ni emprendedoras, entonces habían cosas que no sabíamos y son todos los miedos que tiene todo el mundo antes de poder emprender. Lo que sabíamos es que en el aula, por toda nuestra vida, no queríamos estar. Eso lo teníamos muy, muy claro. Entonces nosotros partimos ganando una idea de negocio, me acuerdo hace muchos años atrás, el 2013 de hecho, y luego postulamos a Crece, ganábamos, perdíamos, nunca ganamos una abeja, y después saltamos a Corfo. Y en Corfo también postulamos, no sé, 5 veces, ganamos 2, no recuerdo muy bien, o postulamos más veces, el año pasado de hecho perdimos, y eso, cada posibilidad de perder es una oportunidad para avanzar, porque en el fondo sabíamos que cometíamos errores y luego esos errores no los deberíamos volver a cometer. Entonces hemos pasado en estos 13 largos años entendiendo que la capacitación, de que el intentarlo una y otra vez, de que existen las oportunidades, porque las oportunidades existen, y simplemente hay que buscarlas y poder entender que no siempre vamos a ganar, pues sí, eso es muy obvio. Y por otro lado, al nivel que estamos nosotros, cuando saltamos a un Corfo, no es que Corfo te pase una cierta cantidad de plata, tú tienes que tener la mitad de la plata. Y esa mitad de la plata, gente como nosotros la busca ¿dónde? En los bancos, porque uno no las tiene guardadas esperando ganarse un Corfo. Entonces, el bancarizarse para nosotros también fue súper importante y la formalidad nos ha permitido bancarizarnos y poder crecer. Entonces, en este ecosistema que nos movemos nosotros hoy día, que permite poder conocer gente, poder tener interacciones con gente, de poder capacitarse y de poder buscar gente que te guíe, porque independiente que uno tenga una empresa o microempresa o como esté catalogada, cada día es un nuevo aprendizaje y hay que entenderlo así. Entonces, como el resumen de tu pregunta es que hay fracasos, hay aciertos, pero en el emprendimiento es así. Si no, lo habríamos dicho delante, el emprendimiento es una oportunidad, el emprendimiento nos hace felices porque a nosotras, como sociedad, nos ha funcionado de esa manera. Y lo otro importante, disculpa, es que hablábamos, porque delante se habló de mucho de los millones, Yo cuando nosotros hacemos un proyecto o postulamos, de verdad que no sé si estoy mal o estamos romantizando Recreactívate, pero en verdad pensamos en el propósito, que por lo menos nuestro propósito, si quieren me creen nomás, no es ganar 1.000 millones de pesos. El hecho de que exista un propósito efectivamente detrás es lo que mueve a cualquier emprendimiento, así que concuerdo contigo efectivamente de que ahí es el paso para. Finalmente
Todo lo otro que tú mencionas es la consecuencia de hacer las cosas bien cuando hay algo detrás. Desde esa misma base de hacer las cosas bien, trabajar y abordar, creo que hay palabras claves que hemos trabajado en el ETIS. De hecho, hablamos de emprendimientos transformadores, innovadores y sostenibles. Por lo tanto, la innovación sabemos que es algo clave en todo esto. Por lo mismo, me gustaría hablar un poquitito ahora sobre cómo estamos integrando innovación a la hora de emprender. ¿Lo estamos haciendo conscientemente? ¿Sabemos en qué áreas de nuestro emprendimiento implementar la innovación? Y algo muy importante, los indicadores de sostenibilidad que hoy día también se están abordando. Por lo mismo, en este caso, Hugo, quería irme por el lado del sector público para saber cómo se está promoviendo la sostenibilidad hoy día o el impacto más específico de la innovación desde las políticas o los instrumentos actualmente que hoy día se cuenta. Si nos puedes contar un poquitito de eso. Sí, bueno, esta es una política que viene hace algunos años atrás y que está siendo implementada, yo diría, en 3 niveles. Primero, a través de lo que es la oferta programática de Cercotec. Los criterios de evaluación de muchos programas incorporan de que los proyectos que se postulan tengan elementos de sostenibilidad y sustentabilidad, ¿ya? Y bonifica los puntajes, ¿cierto?, a la hora de la evaluación de los proyectos, ¿ya? Eso es la primera. Lo segundo, también hay instrumentos que están específicos en esa línea para apoyar ese tipo de proyectos. Por ejemplo, está el Crece Sostenible, que es un programa nuevo que aporta hasta 9 millones de pesos, distinto al Crece Regular, que son 5 millones de pesos, ¿ya? También tenemos asesorías virtuales en sustentabilidad, que son programas de asesoría a través de las páginas de Cercotec que los empresarios pueden ocupar, ¿cierto? Y también está el sello sustentable, ¿ya?, que es de alguna forma es categorizar las empresas dependiendo en qué estado de avance están sus negocios. En general, lo que buscamos, ¿cierto?, es que esto no se transforme en una opción, ¿ya?, sino que sea más bien un estándar, ¿ya? Y en adelante, ¿qué es lo que vamos a ver en todos nuestros programas, en nuestros instrumentos? Que el estándar asociado a sustentabilidad y sostenibilidad permanezca. Muchas gracias ahí por aclararnos también ese punto sobre indicadores, innovación, sostenibilidad. Y desde la academia, Renato, si nos puedes aportar un poquitito, porque entendemos cómo lo ve la institución pública hacia los emprendedores, pero desde la academia, cuando hablamos de formar, ¿cómo se está formando hoy día, según tu visión, la innovación? Más allá de la creatividad en sí, ¿cómo innovamos en lo que hacemos, en lo que desarrollamos? Y la sostenibilidad, ¿se está abordando en el aula de manera efectiva o crees que todavía hay oportunidades para crecer en ese punto? Siempre van a haber oportunidades para poder mejorar lo que estamos haciendo, pero efectivamente hoy en día uno de los pilares, ¿cierto?, de la casa de estudio donde yo trabajo, ¿cierto?, es poder incrementar, ¿cierto?, y arraigar en los alumnos el sentido de sustentabilidad e innovación. Bueno, la innovación, poder a través de los distintos proyectos que elaboramos, ¿cierto?, de las ideas que los alumnos traen, antes de colocarla al mercado dentro de un ambiente ficticio que realizamos, ¿cierto?, a través de las distintas ferias que se realizan en el instituto y externamente también a través de algunas invitaciones que recibimos para poder mostrar nuestras ideas. Es poder, ¿cierto?, hacer con que los alumnos le den una segunda vuelta o una tercera vuelta al proyecto, buscando poder identificar, ¿cierto?, la necesidad que estamos tratando de satisfacer, ¿cierto?, de una manera más innovadora aún, ¿cierto? Ya creando la idea, ¿cierto?, ya estamos haciendo alguna innovación, pero debido a hoy día y gracias a los avances tecnológicos, ¿cierto?, a la globalización, al manejo que tienen los alumnos de esa propia tecnología, la innovación es muy incentivada. Bien, y desde el punto de vista de la sustentabilidad también, que es un punto muy importante para el instituto porque hasta es parte de nuestros sellos, de los 5 sellos que tenemos, como el respeto, y que abarca el entorno, ¿cierto? Ese entorno
que hoy día, ¿cierto?, sufre las presiones de la productividad, ¿cierto?, del comercio y de las búsquedas de rentabilidad, la cual muchas veces, ¿cierto?, deja de lado ese entorno compuesto por personas, ¿cierto?, animales, y todo lo que está en nuestro medio ambiente. Y uno de los focos principales, ¿cierto?, y como decía acá la colega, es poder llegar a ese propósito, ¿cierto? No solamente alcanzar esas rentabilidades que son tan importantes. Yo sé que muchos van a decir acá, si no vendemos, nuestro emprendimiento no va a ir para adelante, ¿cierto? De alguna forma tenemos que pagar las cuentas. Pero el propósito también es importante. Una de las características importantes que nosotros buscamos poder que los alumnos descubran, ¿cierto?, es su intención. ¿Por qué ese negocio quiere salir al mercado, ¿cierto? Y que un punto muy importante es la satisfacción de la necesidad, ¿cierto?, y el atendimiento a ese cliente que está en el mercado. Porque si no tenemos clientes y ese cliente no es satisfecho, ¿cierto?, seguramente nuestro emprendimiento no va a continuar. En resumen, creo que los dos puntos hoy en día los trabaja bastante el instituto, intenta que los alumnos, ¿cierto?, los puedan aplicar tanto en el ambiente estudiantil como en su ambiente laboral, ¿cierto?, y personal, que nos permitirán ahí hacer con que nuestros emprendimientos tengan éxito en el corto plazo. Perfecto. Entonces, tanto la innovación como la sostenibilidad se está trabajando en el aula, pero a la hora de llevarlo, Vivi, y ahí me paso hacia la experiencia personal, que yo creo que es la que los emprendedores se identifican más de una u otra, ¿cómo llevamos el innovar y ser sostenible al propósito, por ejemplo, de Recreatívate? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Tienen reuniones? ¿Lo trabajan? ¿Validan la sostenibilidad? ¿O es algo que todavía está en futuro ver? Cuéntanos un poquitito cómo es en el caso de ustedes. Ya, mira, primero, si hablamos de innovación, innovación no significa que sea algo tecnológico. O sea, eso está súper claro, ¿cierto? Ahora, utilizar la innovación no es como que hoy día me levanté y uy, se me ocurrió esto. Es un estudio de lo que nos van pidiendo nuestros mismos clientes, los mismos colegios e instituciones. Entonces, en base al mercado, nosotros hemos ido innovando, hemos ido creciendo. O sea, partimos animando nosotras y hoy día tenemos un local o 2 locales y hacemos eventos afuera. Entonces, en base a lo que nosotros vamos haciendo es porque lo hemos visto en otros lugares también. Entonces, no es como que nosotros pusimos un local, se me ocurrió solo a mí. O sea, no, lo vi en algún momento y nosotros lo empezamos a implementar conociendo al Angelino, porque quizás yo no podría poner un Recreatívate en Chillán o en Concepción. Entonces es súper importante eso, es conocer al cliente, conocer dónde estamos parados para poder crear cosas distintas e innovar en lo que nosotros estamos haciendo sin tocar el propósito. ¿Ya? Entonces eso es como súper importante. El uso de la tecnología, obviamente, que a lo largo de nuestros 13 años lo hemos ido incluyendo. Y en locales como el nuestro hay cosas que jamás vamos a incluir que son del tipo tecnológico, que bueno, lo digo ahora, capaz que en 3 años más esté pisándome la cola, pero acá está mi socia que me dice pantallas no. Entonces, en el fondo, como promovemos la actividad física, promovemos el compartir los temas valóricos, hay cosas que probablemente nunca vamos a hacer, ¿ya? O espero no hacerlas. Entonces, desde el punto de vista de la innovación, para cerrar ese concepto, tiene que ver mucho con el ecosistema donde estamos puestos hoy. O sea, esto es lo mismo, lo pensaba en la mañana, que es cuando íbamos al gimnasio y había un programa de entrenamiento, como yo soy profe de educación física, entonces manejo eso, y había un programa de entrenamiento básico, y todos los que iban 3 series, 4 repeticiones y todo el mundo hacía lo mismo. Acá no podemos hacer eso. Yo no puedo hacer un evento recreativo para la escuela X o la escuela que nos tocó ayer, que era un 80% de niños con capacidad neurodivergente y un 10% con capacidades diferentes motoras. No puedo hacer lo mismo si voy a otro colegio. Entonces, en el fondo, ese tipo de cosas hay que irlas cambiando y eso es innovación, ¿ya?
Y en relación a la sostenibilidad, también entender que la sostenibilidad es generar valor en el tiempo y que este valor sea equilibrado entre lo económico, lo social y lo ambiental. Porque hoy día el cliente no busca solo por lo menos nuestro cliente no busca solo un momento de entretención, sino que también la empresa sea consciente de lo que está haciendo. Y ese es el cliente que yo quiero también, po. O sea, yo quiero el cliente consciente. Es por ello que en uno de nuestros locales, un lugar que a pesar de ser al aire libre, es libre de humo de tabaco, y tenemos puntos de reciclaje, tenemos paneles solares y hacemos proyectos recreativos en base a eso. O sea, probablemente me falta mucho, y ahí estaba viendo a la Vale, ¿dónde está? Que ayer habló con Fernanda y la Feña me contó que igual hay cosas que nosotros desconocemos y que tu área nos puede aportar mucho para poder hacer en este tema sostenible que Recreatívate sea que se le dé ese valor en el tiempo. Entonces, también es súper importante que nosotros tengamos ese punto dentro de los objetivos o temas a tratar en Recreatívate. Si no, vuelvo a asistir, me pierdo del propósito. Claro, y ahí está la clave efectivamente para poder seguir orientada. Oye, súper buen ejemplo en verdad en la realidad de cómo lo plantea en la experiencia propia. Y antes de continuar con algunas preguntas, me gustaría saber si respecto a lo que hemos conversado ahora, desde el público, desde la audiencia, ¿tienen consultas que quieran hacer? Ya que vamos a hacer las preguntas ahora relacionadas quizás con el sector público, con lo que nos estaba contando Vivi, su experiencia, algún comentario o pregunta desde la academia, visión. ¿Alguien que quiera compartir o alguna sugerencia, alguna pregunta? Por ahí, voy con el micrófono. Hola, ¿qué tal? Más que nada, preguntar en qué momento de toda esa intervención le pusieron nombre a su propósito. ¿Qué nombre? Sí, a ti. ¿Cómo encontraste el propósito? ¿Quién te iluminó? ¿Quién te ayudó? La Feña. No. Yo creo que pucha, la experiencia inicial nuestra para crear Recreatívate. O sea, cuando nosotros pensamos en hacer algo así, nosotros veníamos con una experiencia recreativa con niños vulnerables. Entonces siempre pensamos en el concepto y Carlos me mueve la cabeza ahí, de la felicidad, de generar un impacto como desde el punto de vista más valórico, de impactar desde el punto de vista de la actividad física, de la recreación. Pero, o sea, la pregunta, si en qué momento, yo creo que desde el día 1. Desde el día 1. No, más que nada es por el hecho, en qué momento le colocamos un nombre al propósito. A eso voy. Es que llega sí, es que en qué momento descubre el propósito. Bueno, desde el día 1. Desde la motividad. Desde el día 1. Desde la emoción. Sí, desde la emoción. Sí, una vez, sí. Ahí está la respuesta. Muchas gracias. Lo que pasa es que una vez lo dije, yo no sé si hay algún emprendedor acá que hizo un estudio de mercado para poner su emprendimiento. ¿Alguien? Buena pregunta. ¿Usted? Yo no lo hice. A mí me pasó algo aquí en la guatita, después pasó como por acá, y después aquí, y lo hicimos. Pero al principio, claro, hoy día quizás yo haría un estudio de mercado, pero en ese momento, hace 13 años atrás, lo hice de la guatita. Entonces, tampoco me asesoré el día 1, no me asesoré el día 1, me asesoré un par de meses después, 2 meses después. Pero claro, yo no hice un estudio de mercado. Súper. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda por allá? No, sí voy a hacer una propaganda. Buenos días o buenas tardes, no sé, se me perdió el tiempo. Lo que pasa es que yo fui un cumpleaños ahí a Recreatívate con mi hijo, por un compañerito de curso, y la verdad que lo pasamos muy bien, pero más que nada los niños disfrutan, el espacio es muy bueno, la implementación que ustedes tienen también, y la partecita de arriba donde están las mesitas, donde uno puede poner la torta, todas esas cositas están muy bien enfocados, así que las felicito. Lo pasamos muy bien, mis hijos disfrutaron harto y los compañeros también.
y recuerdo que en esa oportunidad estaba solamente el curso de mi hijo. Entonces, un lugar bonito, lo que sí cuesta mucho estacionarse afuera, entonces eso es... Sí, algo, ir pensando en eso, pero en general, muy bonito, la felicito. Y estaba escuchando que tenían otro lugar, yo solo conozco el que está acá en Colón, ¿verdad? Valdivia, sí. Así que muchas felicidades y lo pasamos muy bien. Le voy a responder lo del estacionamiento. Es difícil que lo pueda solucionar, pero estamos haciendo algunos trámites, pero es difícil. Es como que hay que... o estoy en el centro y no tengo estacionamiento, o estoy a la afuera y tengo un gran estacionamiento. Porque el de la afuera tenemos un gran estacionamiento. Así que yo le agradezco en realidad el comentario. Y bueno, eso es lo que buscamos, que las personas lo pasen bien, sean felices, y ese es uno de los principales propósitos. Así que muchas gracias. Perfecto. ¿Sí? Si me da un minuto. Agregando lo que compartía la espectadora ya al respecto del propósito, ¿cierto?, del negocio acá de la colega. Desde la teoría, ¿cierto?, nosotros comenzamos a trabajar en la investigación, ¿cierto?, y la ideación de ese proyecto, ¿cierto?, donde descubrimos nuestra idea de negocio, que en el fondo es lo que nos va a mover para el futuro. Y como bien comentaba la otra espectadora ya, ¿cierto?, partimos desde un estudio de mercado, por un lado, ¿cierto? Hay gente que podría partir perfectamente desde un estudio de mercado para poder determinar, ¿cierto?, las oportunidades y amenazas que existen en ese mercado que yo quiero trabajar. Por otro lado, ¿cierto?, podemos también partir de las experiencias o desde nuestras propias necesidades, ¿cierto?, que la podemos hacer compartida, ¿cierto?, identificando ese nicho de mercado que comparte las mismas necesidades de nosotros, ¿ok? Lo que hace con que ese propósito, ¿cierto?, sea un propósito compartido, lo que le da también mucha fuerza a nuestro negocio. Porque el emprendedor, ¿cierto?, parte de sus cualidades también es no solamente generar recursos, sino que poder ayudar a los demás. El emprendimiento también tiene como objetivo el poder ayudar a la sociedad, tanto la satisfacción de la necesidad, ¿cierto?, como en la generación de empleo y en el crecimiento social en general. Eso. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Parece que no. Ya, entonces vamos a pasar a la última pregunta, que es la misma para todos. Me gustaría que cada uno de ustedes nos la pudiera responder, que tiene que ver cómo les gustaría ver el ecosistema del Biobío de aquí a 5 años más. Obviamente cada uno va a tener su propio foco. Por una parte, en la academia está el foco en las capacidades y el talento de los estudiantes, foco en el desarrollo territorial y el foco en el crecimiento real que vive el emprendedor día a día. Así que partamos por la academia. Renato, si nos puedes contar brevemente cómo ves este ecosistema en 5 años más. Bien, lo vería con algunos cambios, ¿cierto? Partiendo desde las bases académicas y que tengan relación con el emprendimiento. Yo estuve viviendo en Brasil, en Sao Paulo, ¿cierto?, desde el 2010 hasta el 2022, estudiando y trabajando por allá. Y me sorprendió bastante que existe en los colegios, la enseñanza básica, a muy temprana edad, el emprendimiento, ¿cierto?, y estudios financieros, ¿ok?, que es una materia que estamos todavía acá con algún grado pendiente en los cursos menores, y que solo lo venimos a abordar a más avanzada edad. Exactamente. Entonces hoy en día dentro del instituto, cuando recibimos los alumnos, muchos de ellos, ¿cierto?, todavía no entienden bien lo que es el emprendimiento, ¿cierto?, qué es la generación de una idea, o cómo es la administración de los recursos que tenemos, hasta los recursos propios, ¿cierto?, que partimos por el tiempo, por ejemplo, que es un recurso importante, y que muchos alumnos se complican a la hora de poder ahí distribuir esas pocas horas de tiempo libre que tienen debido a las otras responsabilidades que tienen, ¿cierto? Entonces,
veo y espero que en 5 años más, ¿cierto? El emprendimiento sea un tema mucho más arraigado, ¿cierto? Mucho más compartido, mucho más informado, y que sea a través de las instituciones, ¿cierto? Públicas, o que tenga la responsabilidad de hacer con que las personas entiendan que el emprendimiento, ¿cierto? Es una herramienta importante y que le da un motor potente a la economía del país, y que las personas muchas veces podrían hacer hasta las dos cosas, ¿cierto? Ser un emprendedor y ser contratado formalmente, dependiendo de las capacidades que cada uno tenga y las necesidades. Eso. Perfecto, muchas gracias. ¿Y cómo sería la mirada en este caso con foco en el desarrollo territorial? Hugo, si nos puedes ahí, tu visión de que 5 años más. Bueno, escuchando un poquito aquí el relato de Vivi, también recuerdo un poco la trayectoria, porque no es que hayamos sido nosotros protagonistas, pero sí hemos sido parte de la historia de Recreactívate, y que también se traduce un poco en la historia de muchos emprendedores que pasan a ser empresarios. Cuando alguien dice yo soy empresario, pero ¿y cómo si los empresarios son los que ganan plata? No, son empresarios, pero a menor escala, pero son empresarios, y ahí hay que creerse el cuento. Pensando también en otro elemento importante que quizás no se ha considerado, tampoco lo escuché en la exposición anterior, que tiene que ver con la incertidumbre. Hoy día estamos en un escenario muy volátil, ¿ya? Donde yo puedo proyectar a 5 años y pienso que de aquí a 5 años las cosas que yo estoy proyectando no pueden, capaz que no pasen. Esto es como cuando uno formula un proyecto. Uno solamente le puede decir a un empresario, sabes que el proyecto es bueno o malo, pero yo no te voy a asegurar que vaya a ganar 10 millones. Te puedo asegurar que las variables que influyen en este proyecto pueden tender a que tú ganes plata cercano a ese monto, pero no te puedo dar esa respuesta. Y esa respuesta hoy día en un entorno que tiene incertidumbre es difícil de contestar. Entonces, ¿cómo lo hacemos como institucionalidad pública? ¿Ya? Para ir mitigando de alguna forma esa incertidumbre y transformarla en certidumbre, y a su vez disminuir el riesgo del negocio. Primero que nada, a partir de mis apuntes, me imagino, no en 5 años, pero sí por lo menos en 2 años más o en 3 años más, un ecosistema más integrado, ¿ya? Un ecosistema no reactivo. Hoy día nosotros como institucionalidad tenemos muchos proyectos que responden a la emergencia. Tuvimos el incendio del Lirquén. Este invierno dicen que también viene complicado. Así que probablemente por ahí vamos a tener inundaciones. Entonces siempre vamos a andar pagando fuego, vamos a ser bomberos. Pero ¿en qué punto nosotros vamos a decir, sabes qué? Vamos a empujar este carro del desarrollo económico local con instrumento, con coordinación, con articulación, ¿eh? Entonces, yo me imagino de aquí a 2 a 3 años más, y lo reitero, ¿cierto? Un sistema de fomento productivo integrado, no reactivo, ¿ya? Que evite los programas paralelos, que evite de que el emprendedor o el empresario ande de oficina en oficina preguntando ¿qué me sirve? ¿Cómo me pueden apoyar? Que tenga identidad territorial, que tenga pertinencia a las comunas, donde también las comunas que tienen ruralidad sean parte de este ecosistema emprendedor. Y por último, que sea sostenible y que tenga impacto real en el territorio y que sea reconocido por los empresarios como un apoyo, como una ayuda. Perfecto. Y por último, Vivi, ¿qué te gustaría a ti que pasara de aquí a unos 5 años más? ¿Cómo ves esto para ti y para los otros emprendedores, efectivamente? Para mí, no sé. Porque nosotros como estamos en constante proceso de reinventarnos, no podría decirlo. Pero sí creo que entendiendo que este ecosistema está incluido los diferentes actores, emprendedores, empresas, instituciones y comunidad, que van a permitir en el fondo generar diferentes innovaciones. Como decía don Hugo, que el emprendedor o empresario no tenga que estar buscando dónde obtener los recursos, sino que sea mucho más claro dónde poder obtenerlos, ¿ya?
que sea también obviamente más accesible para todos los emprendedores, y que haya una integración real, porque igual a veces tenemos miedo, y me incluyo, en contar, en decir cómo lo hice, en juntarme con gente de mi misma área y decir, oye, yo hice esto, te puede funcionar. Nosotros hoy día lo hacemos, pero yo creo que estamos al debe aquí. Nosotros hoy día tenemos una red súper potente con, le contaba a don Gustavo delante, con Chillán, con Curicó, con la Quinta Región, con Valdivia, con emprendedores de nuestra misma área y que nos hemos ido asesorando, y hoy día somos amigos. Somos súper amigos y nos vamos contando, y es por lo mismo, por lo que yo sé que se viene para Los Ángeles en nuestra área. Entonces, por eso que no te puedo decir de aquí a 5 años, porque aquí en 6 meses cambió. 6 meses, solamente 6 meses. La feña me hace así. En 6 meses cambió, entonces no sabría. Ahora espero, como lo dije antes, no perderme en el propósito, como me decía aquí la colega emprendedora, y tener estas redes de apoyo que nos van a permitir en el fondo generar esta innovación que me va a servir a mí, a usted, a todos. Y no tener miedo en el fondo de poder contar nuestras experiencias. Y por supuesto aquí tengo una palabra importante para nosotros, es que nos reinventemos, que pueden pasar muchas cosas, como decía, una emergencia en Lirquén, la emergencia de Lirquén, inundaciones, la pandemia, la pasamos, estallido social, y esa capacidad que tiene el chileno, o tiene el emprendedor chileno, y lo bajo aquí a la provincia, es la capacidad de reinventarse, y no tener miedo a eso, y para eso están las instituciones gubernamentales, para ayudarnos, guiarnos, está el Centro de Desarrollo de Negocios para guiarnos, y poder tener esta red real entre emprendedores, empresas, instituciones y la comunidad en general. Efectivamente, la visión, claro, 5 años al futuro, 6 meses, efectivamente puede pasar cualquier cosa, como tú bien lo dices, Phoebe. Así que creo que, si voy resumiendo un poquitito la conversación, para poder ir cerrando, creo que de alguna forma u otra la asociatividad es clave. Creo que algo que se repitió, que no estaba como el libreto, que me llamó la atención, el tema del propósito. Ese propósito que yo creo que la gran mayoría de acá quizás ya lo tiene como listo, lo tiene, es lo que los motiva efectivamente a salir adelante, y quizás en los talleres, en las charlas, se habló de la propuesta de valor, del propósito, de innovar, de sostenibilidad, pero es parte efectivamente del trabajo que podemos ir haciendo como emprendedores, desde la academia en el aula y también del sector público a la hora de generar las directrices. Me gustaría pedirles, por favor, un fuerte aplauso. Ay, perdón. Perdón, es que tengo una manito levantada ahí y no lo puedo dejar. Llevo el micrófono, deme un segundito. Hola a todos. En realidad, bueno, en primer lugar quería agradecer a los panelistas, que en realidad han sido súper interesantes sus opiniones. Y solamente yo quería hacer un comentario con la mirada de, como observador, y reflexiones que uno hace. Bueno, en realidad se ha dicho en el día de ayer y hoy día que estamos en un mundo globalizado y muy cambiante. Pero también nosotros a través de los años nos hemos dado cuenta de cómo ha ido evolucionando la educación. Antiguamente nos preparaban para ser dependientes, hoy día para las dos cosas. Y ingresamos a estudiar y ya no están hablando a las personas están hablando de emprendimiento, de liderazgo. Hay conceptos nuevos que se han ido acuñando. Y obviamente que con la mirada que yo veo las cosas, a medida que este tema, de que después que se terminó la era industrial y pasamos a la era de la automatización, y este último tiempo que apareció la inteligencia artificial, que los cambios siguen siendo tan rápidos, mi reflexión es que hoy día las familias deberían crear sus propias fuentes de trabajo, una forma de defenderse, y muchos lo hacen. Bueno, yo tengo esa experiencia en realidad, pero también me doy cuenta que en la familia también cuesta todavía crear una cultura en la cual podamos
entender claramente las metas y objetivos a los que queremos llegar. Porque por ser familia a veces no se da lo mismo que en la empresa, la mayor disciplina, igual hay que seguir trabajando los valores. Así es, yo creo que el tema es que cómo podemos funcionar como empresa y y protegiéndonos. Más que nada, yo quisiera compartir esa reflexión y agradecer tanto el día de ayer como hoy día, que han sido días muy interesantes. Me voy enriquecido por las visiones que he encontrado acá. Gracias. Gracias. Dentro de los 5 años de expectativa que estabas conversando y lo de hoy, quiero como focalizar en esos dos tiempos. ¿Qué tan cercano es para ustedes o para todos los emprendedores el servicio de impuestos internos? ¿Qué tan cercano lo sienten? ¿Qué tanta dificultad o cómo podrían como entes acercarlos más? Porque un problema que tiene el emprendedor son los impuestos, que está postergando, después tiene multa y esto se va haciendo un círculo ahí un poco dañino para la economía del emprendedor. Creo que Vivi quería complementar. Tu propia experiencia en el fondo. ¿Qué te gustaría de aquí a 5 años más? Ya no 5 años. ¿Cómo podría ser el tema quizás más cercanía, más entendimiento? Quizás por ahí podría ir un poco, ¿no? ¿Te quieren ayudar a responder por ahí? Chuta, es que nosotras, bueno, servicio de impuestos internos no es cercano para nadie. Como que nadie quiere estar tan cerca tampoco del servicio de impuestos internos. Pero nosotros somos pro impuestos, sí. O sea, eso puedo decirte. Pro impuestos, pro boleta de honorario, factura, no me salto ninguna boleta, no sé si... Y tenemos un súper buen contador. Entonces, y aún así, igual hemos tenido inconvenientes, pequeños, superados rápidamente, pero soy pro impuesto, así que no sé, y como somos pro impuesto, además, por lo que yo decía anteriormente, el tema de los impuestos a nosotros nos ha ayudado a bancarizarnos y el tema de la bancarización nos ha permitido el crecimiento. Entonces, como son 3 cosas súper importantes, entonces no quiero decir que agradezco el servicio de impuestos internos, pero tampoco es tanto tema para nosotros. O sea, sí, obviamente llegamos al 20 solamente, muchos meses, solamente con la plata del IVA. Y claro, me duele, pero finalmente es parte de un ciclo que uno tiene que ir pasando y finalmente si al final de año tu rendición o la cuenta del contador te dice, mira, esto no, hay que tomar decisiones. Entonces lo que nosotros hacemos es ir teniendo reuniones permanentes con el contador para prepararnos para el impuesto ahora de abril-mayo, ¿cierto? Y también ir cerrando negocios, porque nos hemos equivocado harto igual, tuvimos que cerrar 2 negocios, un after school que nunca nos funcionó, pero son decisiones que las fuimos tomando con números igual, en ese sentido. Entonces, yo creo que el servicio de impuestos internos nunca va a ser cercano al emprendedor. Quizás podría estar relacionado en cómo educamos y formamos y apoyamos a los emprendedores. Claro. Creo que por ahí. Pero yo creo que ahí, ¿cierto? Yo leo en el Centro de Desarrollo de Negocios, se me quedó a lo menos una vez al mes, algo de servicio de impuestos internos, ¿no? No sé. ¿Talleres? Talleres. Sí, no. Nosotros en calendario, todos los meses generamos charlas con respecto al pago de impuestos, el formulario F29, ahora estamos en charlas con tema de renta, y esas son gratuitas, solamente meterse a las redes sociales, en el centro de negocio, y cliquear el día y la hora. Pero ¿sabes qué? El tema del orden y la información. Uno, claro, está siempre reacio al que dice Servicio de Impuesto Interno, que es un fiscalizador, obviamente es un fiscalizador, pero teniendo en claro que el IVA no es mi plata, pero que al final me la gasto igual creyendo que es mi plata,
Entonces, desde ahí parte el orden, la información, el cómo leer el estado financiero, el cómo leer un F29, saber qué es lo que estoy pagando. Y ahí es cuando hacía enlace con el tema de la incertidumbre que decía Hugo. Tú limitas el tema de la incertidumbre o el riesgo solamente a través de la información. Mientras más información tengas, menos riesgo y menos incertidumbre. Entonces ahí es cuando lo invito a generar esas redes con las personas que saben, no solamente del centro de negocios, sino que con otros emprendedores, otras redes, otros encadenamientos que le van a servir para seguir avanzando en sus emprendimientos. Y ahora, si tienen un emprendimiento y quieren seguir aprendiendo, bueno, los invito al centro de negocio para que les pueda asignar un asesor y puedan seguir avanzando en sus proyectos. Es solamente para complementar un poquito. Lo que pasa que yo, o sea, no lo quiero dejar afuera. Nosotros tenemos una empresa, o sea, creamos una empresa agrícola, pero también ahora tenemos un huerto de frutilla. Entonces, gracias a Dios tengo una asesora que es la señora Lorena Ríos. Es fantástica. Al día de ayer estaba acá, no sé si hoy día estará de nuevo. Ya, pero ¿qué es lo que quiero decir? Que las charlas que tenemos nosotros en las páginas de Cercotec son excelentes. Especialmente yo no sabía casi nada. Entonces, como dice él, nos entregan un link, nosotros nos inscribimos, y yo prácticamente tengo a las 11, a las 4 de la tarde, pero estoy ahí atenta porque nos pasan del servicio de impuestos internos, nos pasan ahora la inteligencia artificial, no sé, es tan bueno, a veces dura una hora, hora y media, pero a mí en lo personal me ha servido muchísimo. Y la señora Lorena Río, que como dice él, es gratis las capacitaciones, o simplemente yo tengo una duda, voy donde ella y me atiende sin cero costo. Entonces, encuentro que para nosotros los emprendedores, tener una capacitación así nos ayuda un 100%, porque yo no podría tener para contratar a alguien que me ayude en esa parte. Entonces, en eso, y el servicio de impuestos internos, como dice él, la plata no es de nosotros. Yo también quiero contar una experiencia cortita. Yo me gasté la plata del IVA y me gasté harto. Y ahora estoy endeudada, pero estamos saliendo adelante. Pero fue por un error, un desconocimiento. Porque cuando nosotros nos iniciamos y nos pagaron nuestra cosecha, nosotros sembramos maíz. Entonces estábamos tan felices porque nos pagaron. Y cuando dimos la cuenta, harta plata para nosotros. Y cierto día un agricultor X me dice, supongo que no se gastó el IVA. Y ya me lo había gastado todo. Todo. Y era alrededor, ya les voy a decir la cifra, era como 1 millón y tanto. Entonces, desde ese minuto, empecé a buscar y llegué acá pues, al centro de negocio. Y me atendió la señora Lorena, que es un amor de persona, y ya queda como una anécdota. Porque ahora estamos en la tesorería pagando cuotas. Y claro, y como si no pagamos las cuotas, también pues, nos agregan una multa, que son como de 60.000 pesos. Sí, pues va subiendo. Entony ya sabemos todo ese sistema, ya pues uno va a la tesorería, si no pasa de hasta el 15 o 12, después tiene que pagar vía online, claro. Entonces lo cuento así como para que a otra persona no le pase lo que nos pasó, pero ahora cuando tengamos nuestro dinero, el IVA tiene que pagarse, lo primero. Así que eso, y las capacitaciones son excelentes. Y el servicio de impuestos internos yo como que no lo veo así, es que si no nos fiscalizan y si no nos formalizamos, igual vamos a estar así, pues como dando vuelta nomás, pero ya formalizado, como dice uno, postula proyectos, entonces como que va creciendo la persona. Yo, inclusive, como no sabía tanto, estaba constantemente visitando a la gente de puestos internos, que ya como que algunos ya los conozco, y ya dice, ya la señora que viene ahí a preguntar, pero
Yo creo que a mí me gusta puesto interno. Muchas gracias por su experiencia. Ya, muchas gracias a nuestro, por favor un aplauso para nuestro panel acá presente. Hugo, Vivi, Renato, muchas gracias por estar acá.